Eh, pues ayer tuvimos un día de mucho gozo y varios hermanos estuvieron preparando todas las cosas para que pudiéramos gozar de unos bonitos bautismos. El Señor nos bendijo mucho y pues estamos muy contentos con nuestra hermana Encarnación, nuestra hermana Monse y nuestra hermana Laura, que tomaron este paso del bautismo. Hoy las dos hermanas mayores pudieron participar de la Cena del Señor ya. La hermana Laura, pues esperamos pronto que lo pueda hacer, pero fue un momento muy bonito. También nos visitaron el hermano David y su esposa Margarita, dos hermanos que muchos de ustedes no habían conocido, hermanos que el Señor usa para presentar la palabra. Ella con las damas, él en general con los hermanos, unos hermanos muy especiales para nosotros. Pues fue un gozo muy grande, una fiesta. Bueno, me gustaría ahora mirar un poco lo que me parece que lo que hemos visto hasta ahora, esta mañana, en la Cena del Señor, y lo que nuestro hermano Juan Felipe nos presentó, tienen una hermosa unidad. Y podemos ampliar un poco el tema porque nos trae mucha más enseñanza. Él nos habló de que Abraham tuvo dos hijos. Isaac, que estaba destinado a morir, y Abraham vio un carnero que estaba enredado con sus cuernos cerca. El Señor levantó los ojos, le hizo ver a Abraham que había un animal como sustituto de su hijo, y entonces fue presentado su hijo. Fue presentado el carnero en lugar de su hijo. Así que Isaac no murió. Y nuestro hermano nos explicó que esta es una representación, un retrato de nosotros, que merecíamos la muerte, pero otro murió en nuestro lugar. Después él nos mostró que con Ismael, el hermano mayor de Isaac, sucedió lo mismo. Y el Señor también demostró, le hizo ver a Agar una fuente de agua. Y gracias a eso, el hijo de Abraham, Ismael, que también estaba pues próximo a morir, fue salvado por esa agua de vida. Ambos hijos de Abraham, de forma diferente, nos hablan de nosotros. La necesidad, la sed que produce este mundo, porque es verdad que este mundo da placer y cada vez quiere dar mejores formas de placer, pero el vacío sigue siendo el mismo en los corazones. Por más dinero, por más placer, paseos, nosotros nos cruzamos en el camino desde nuestra casa con una cantidad de moteros que van con su uniforme, todos iguales. Es como otra religión, otro Dios, la moto, una moto costosa, una moto de cierta marca, y se reúnen en cierto lugar y allí muestran su uniforme y cómo tienen de bonita su moto. Dedican su corazón y su vida a esa moto. Es como una religión, para eso viven. Ganan tal vez mucho dinero y lo invierten en su ídolo.
Y los que tienen el mismo ídolo, la moto esta, pues se reúnen y hacen su ritual también. Tienen que hacerla sonar, tienen que salir y dar una vuelta, mirar que todo el mundo esté mirándolos. Es como un ritual, como una religión. Pero mañana, lunes, que no pueden salir con su moto, el vacío vuelve a embargarlos. Entonces, de otra manera tratan de llenarlos. El internet, el Netflix, todas esas maneras son maneras de acallar la conciencia, que no piense en la eternidad, ni en la necesidad, ni en el vacío que sienten en el corazón. Pero con el Señor Jesús no ocurre eso. Vamos a recordar lo que no leyó nuestro hermano, pero sí nos lo mencionó, es lo de Juan 4. Una mujer que tiene sed. Viene a un pozo para sacar agua, la única que puede, la física. Y el Señor se encuentra con ella. Versículo 10, Juan 4, versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer todavía está pensando en términos terrenales. Y entonces dice en el versículo 11, la mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Ella está pensando en términos terrenales. Lo más grande que ella tiene es su padre Jacob, que les dejó ese pozo. No tiene nada con qué sacar, el Señor no tiene nada con qué sacar el agua para ofrecerle. A ella no se le ocurrió que el agua que el Señor le ofrecía era el agua que ella necesitaba para saciar la sed de su alma. Ella había querido satisfacer su vida estando con un hombre y con otro, es decir, la sexualidad, que es también una cosa que el mundo ofrece hoy en día, pensando con eso apagar la sed del alma. Pero eso lo que hace es producir más sed y una persona nunca está satisfecha por ese lado. Esta mujer tampoco había tenido 4 maridos y ahora estaba con uno que no era su marido, es decir, estaba adulterando, estaba con alguien casado y no había saciado su sed. Y entonces el Señor le dice con razón, versículo 13, versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Cualquiera que bebiere del agua, del placer que da la cantidad de motos de marca, con trajes de marca y bien adornadas motos, el siguiente día volverá a tener sed. Eso no calma la sed del corazón. Lo que esta mujer también buscaba para saciar su alma, tampoco. El internet, el Netflix, todas las cosas que
Se ofrece el mundo que nos ofrece estar ocupados todo el tiempo. Cuando no tenemos esas cosas, volvemos a tener sed. Cualquiera que bebiere de esa agua, volverá a tener sed. Garantizado. Si no es el Señor Jesús, no hay satisfacción completa. Versículo 14. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Seguir bebiendo del agua que nos dan por ahí afuera o que nos da el internet nos hace volver a tener sed. Pero el que bebe del agua que el Señor le da, no tendrá sed jamás. Y no solamente no tiene sed jamás, sino que dentro de él o dentro de ella hay una fuente que salta y puede darle a otros, puede ofrecerle a otros. Esa es una representación muy bonita de lo que pasa con una persona cuando recibe al Señor Jesús. Cuando el Señor Jesús está fuera de una vida, Él es una fuente maravillosa y grande y muy abundante, pero la persona no siente nada. Pero cuando el Señor Jesús está en el corazón, vive ahí, el creyente tiene dentro de él la fuente del agua. Y por eso la nota saltar y por eso el gozo, la paz que el Señor da permanentemente. El hermano Noé ha estado afligido el día de ayer y hoy porque su familia, varios de su familia están enfermos. Sin embargo, hay paz en su corazón. Hay gozo, por supuesto, hay preocupación y hay oración. Y también hay que buscar contactos para poder llevar a las personas al médico. Pero hay paz en su corazón. El Señor vive en su corazón. E inclusive en medio de su aflicción puede ayudar a otros. Y eso ha estado haciendo nuestro hermano. Y cada uno de nosotros puede hacerlo. No solo tener dentro de él la fuente de agua, es decir, recibir al Señor Jesús, recibir el perdón de sus pecados, recibir la limpieza de su corazón, sino también poder brotar para otros, poderles mostrar a otros esa misma fuente. Cuando el Señor le dijo esas palabras, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué dijo la mujer? Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. El Señor Jesús nos ofrece la misma agua. Esta agua que Él nos ofrece depende de la cruz. Como la roca que tuvo que ser herida para que saliera el agua, de la misma manera el Señor Jesús tuvo que ser herido en la cruz para podernos ofrecer el agua de la vida. Esa agua emana de la cruz. La cruz fue el lugar donde el Señor Jesús cargó nuestros pecados. Y es el lugar donde Él cambió la condenación que había para mí, la llevó Él. El castigo que yo merecía lo llevó Él. Y murió. Y Dios aceptó esa obra.
Y lo sabemos porque lo resucitó. Lo resucitó. Es imposible buscar al Señor Jesús en una cruz. Ahora. Ni en una tumba tampoco es posible encontrarlo allí. Hay que levantar los ojos, mirar al cielo, en un día a lo mejor con algunas nubes y pensar, Él está por encima de esas nubes. O en la noche mirar al firmamento, todas esas estrellas y ver que ese es solo el segundo cielo y que el Señor está más allá en el cielo, a la diestra de la majestad en las alturas. Desde allí Él, vivo para siempre, nunca más volverá a morir, ofrece el agua de la vida. Hoy. Eso es maravilloso, es asombroso. Que lo que le dijo a la mujer samaritana el Señor Jesús es cierto hoy. Día 16 de febrero de 2025, aquí, lejos de Israel, donde el Señor pronunció estas palabras. Y una persona que ve al Señor que le dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. También hoy en día, cualquier persona puede decirle, Señor, dame de esa agua. Para que no tenga que yo ir a las mismas fuentes que he ido hasta ahora y que no han saciado la sed de mi corazón. Siempre me dejan vacío. ¿Y qué hizo Agar? Volvamos a Génesis 21 era, ¿no? Versículo 19, Génesis 21, 19. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua. Y fue y llenó el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Tal vez nosotros estamos como Agar, o varios de nosotros estamos como Agar. Vemos la fuente. Lo que Agar hizo fue levantarse, llenar la vasija de agua, dar de beber al muchacho para que él viviera. La fuente de agua está disponible hoy en día también. Y lo que cada uno de nosotros que no ha hecho eso debe hacer es levantarse e ir a donde el Señor y decirle, Señor, dame de esa agua. Mientras no le diga eso, la fuente sigue brotando, sigue saltando y ha llenado los corazones de muchos, pero no llenará el suyo. No tendrá usted esa experiencia. La invitación que creo el Señor nos quiere hacer hoy, para los que no tienen al Señor Jesús en su corazón, es ven y bebe del agua de la vida, de la fuente de agua de la vida, y compruebes por tu propia experiencia que jamás volverás a tener sed.
manteniéndote allí en la fuente. Es verdad que eso es necesario. Después de ser creyentes, de haber recibido al Señor en el corazón, necesitamos estar apegados a Él. Si no, a lo mejor volvemos a sentir sed. Pero eso no es lo normal, eso no fue lo que el Señor dijo. Lo normal es mantenernos tan cerca de Él que no tengamos sed jamás. Del lado de Él eso está garantizado. Pero cuando todos nosotros los creyentes, los que hemos recibido al Señor, hemos notado que nos alejamos del Señor y tenemos sed, como si el Señor no viviera en nosotros. Necesitamos mantenernos todos cerca de Él para que poder experimentar el no tener sed jamás. Pues me gustaría ampliar un poco este personaje de Agar. Porque Agar fue una persona en desventaja, era una esclava. Era una persona en dificultades. Y no es la primera vez que ella se menciona, lo que hemos leído en Génesis 21. Ella también era una mujer como la mujer samaritana que necesitaba al Señor y que había experimentado el dolor, había experimentado la pena. En Génesis 16, estamos en Génesis, en el capítulo 16, quizás vamos a leer la historia para entenderla mejor, aunque nos vamos a concentrar solo en algunos versículos. Versículo 1 de Génesis 16, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos. Y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva o a mi esclava. Quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y le dijo a Agar, y le dijo el ángel del Señor, que es el Señor Jesús antes de venir a esta tierra. El Señor le dijo, versículo 8, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová,
multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces Agar llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Retengamos ese nombre, un poco raro, ¿no? Pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó a Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Parecido al episodio de Juan 4, una mujer afligida. La mujer samaritana no lo exponía, pero el hecho de que fuera a mediodía, el momento de mayor sol, de mayor calor en el día por el agua, nos muestra que ella no quería que nadie la mirara, ni la acusara. Tal vez su conducta era conocida. Afligida, vacía. Así estaba Agar. A la mujer samaritana se le aparece el Señor Jesús ya aquí, encarnado como hombre. A Agar se le aparece el Señor Jesús también, pero antes de venir a esta tierra. El Señor Jesús ya existía antes de nacer en Belén, porque Él es el Dios eterno. Y en el Antiguo Testamento lo vemos muchas veces aparecer como el ángel de Jehová. Cuando dice el ángel de Jehová y con A mayúscula ya sabemos que es Él en su forma preencarnada. Se le aparece a Agar. No la acusa. El Señor sabía qué fue lo que pasó con ella. Huyó. Eso era grave para una esclava. El Señor sabía, sin embargo, le pregunta. El Señor también conoce nuestras aflicciones, nuestras huidas, nuestra manera de escapar de los problemas. Lo conoce el Señor. Sin embargo, quiere que se lo digamos en oración. Señor, me pasa esto. La razón verdadera por la que estoy escapando y tratando de huir es esta. Me siento mal por esto. Tengo este vacío, Señor. Eso le dijo Agar al Señor. Y el Señor le da su palabra. No va a morir. Hay vida, hay una vida en su seno y el Señor se encargará de que ese hijo nazca. Y es el padre de todos los árabes que conocemos hoy. Ismael nacerá. Pero, ¿qué pasó en aquel lugar solitario del desierto donde esta pobre mujer está huyendo? Versículo 11. Jehová ha oído tu aflicción. Cada uno de nosotros tiene ojos
Perdón, sí tiene ojos, claro, pero también tiene oídos. Conocí en Perú a una persona que tiene este oído bien, y oye bien, y aquí esto lo tiene tapado. Gracias al Señor nosotros no tenemos este problema, tenemos los oídos. Dios nos dio esos oídos. Y Él los hizo nuestros oídos de la misma manera que Él tiene oídos. Nos participó de sus oídos. El hecho de que nosotros tengamos oídos nos recuerda que el Señor tiene oídos y oye. El Señor le dice en el versículo 11, es el ángel de Jehová el que está hablando y dice, Jehová ha oído tu aflicción. Eso también podemos decir hoy. Si alguno de nosotros tiene aflicción, Dios oye la aflicción. Si le queda alguna duda, tóquese los oídos y notará que usted oye. Así es, Dios oye la aflicción. Sabe por lo que está pasando en nuestro corazón. Jehová ha oído tu aflicción. Pero a Agar no le llamó tanto la atención el oído del Señor, sino los ojos del Señor. Y entonces dice, versículo 13, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve. Porque dijo, ¿no he visto también aquí al que me ve? En Éxodo, el Señor habla de las dos cosas. He oído y he visto. He oído la aflicción de Israel y he visto la conducta de los que los afligen. El Señor ve y oye. Pero una cosa que impresionó a Agar es que el Señor la ve. ¿Dónde se encontró Agar con el Señor, con el ángel del Señor? En un pozo. ¿Dónde encontró la mujer samaritana al Señor Jesús? En un pozo. ¿Dónde puede encontrar un alma afligida al Señor hoy? En el pozo. En donde está la abundancia de su palabra, donde está Él, donde hay 2 o 3 reunidos en nombre del Señor, ahí está Él en medio. Esa es el lugar, el pozo, podríamos decir, donde Él está. Y allí se puede encontrar que el Señor oye y que el Señor ve. Y fue tan grande la impresión que recibió Agar de parte del Señor, que conocía toda su aflicción, que conocía bien su situación, que le guía, tienes que volver a casa de tu ama. Y que además le señala el futuro, tendrás un hijo y ese hijo se multiplicará. Todo eso lo encontró allí en el pozo. En realidad, Dios era el Dios que ve, el viviente que me ve. Sí. Él es el viviente que te ve a ti, que me ve a mí. Él es el viviente que me ve. Y podríamos añadir que es también el viviente que me oye.
Después de esta visita del Señor, digamos así que Agar creyó al Señor, obedeció al Señor. Ella volvió a donde el Señor le dijo que tenía que volver y estuvo en el lugar que el Señor le señaló que estuviera, en el lugar, en la casa de Abraham y Sara. Abraham todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abram. El Señor después le cambió el nombre. Cuando una persona al día de hoy también va a donde el Señor, derrama delante de él su corazón, le dice: Señor, perdóname, tú conoces mi situación, tú ves y oyes mi situación. Señor, quiero que me des esa agua. Eso, el Señor responde a esa oración diciendo sí. Pero normalmente también Él tiene, para el que lo recibe en su corazón, tiene mandamientos. Él quiere que haga su voluntad. La persona que recibe al Señor Jesús ya no vive para sí misma, vive para seguir las instrucciones del Señor. Es en esas instrucciones que encuentra la vida, el gozo de vivir con el Señor. Pero también el Señor no solamente perdona sus pecados, sino que también le da una esperanza. También demuestra que tiene vida eterna, que ha sido librado del infierno, de la muerte eterna, y que ahora ha recibido la vida y que su destino, su ciudadanía ahora es los cielos. Agar entonces nos representa a nosotros. En aflicción, en problemas, el pecado de nosotros mismos nos metió en problemas, vamos a Él, Él nos ofrece su agua, nos ofrece su salvación, la tomamos, nos dice lo que tenemos que hacer, lo hacemos y además Él nos da una esperanza. Agar es una preciosa figura de un creyente hoy. ¿Qué pasó con este pozo? Este lugar donde ocurrió este encuentro entre el cielo y la tierra, que el Señor Jesús vino a visitar a esta pobre mujer en su desesperación. Ese lugar quedó señalado. Y años después nació, a los 9 meses nació Ismael, pero unos 12 años después nació Isaac. Y cuando Isaac tenía 40 años, volvemos a ver el pozo del viviente que me ve. Génesis 24. Génesis 24, un poco más adelante. Versículo 64. Rebeca, la mujer que el Señor ha provisto para Isaac, también, tenemos que leer el 63, disculpen. 63. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor.
Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Bueno, el versículo que estaba buscando era, perdón, el versículo 62. La historia es muy interesante, pero el pozo del viviente que me ve se ve en el 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. ¿Dónde estaba meditando a la hora de la tarde Isaac? En el pozo del viviente que me ve. ¿Cómo había llegado él a saber de ese pozo? No lo sabemos, pero evidentemente para él significó mucho también. Y aquí tenemos una lección muy grande. Una persona que encuentra en el Señor la satisfacción de su corazón, el perdón, el gozo, la paz, puede inspirar a otros a hacer lo mismo. De alguna manera, Isaac llegó a saber lo que había pasado en ese lugar y eso se volvió un lugar importante para él ir a meditar. Y justamente ahora que va a recibir a su esposa, la esposa que el Señor le ha preparado, él viene de allí, viene de estar con el Señor en ese pozo donde varias cosas habían ocurrido. Qué bendición cuando alguien nos pregunte, ¿por qué tú tienes paz? ¿Por qué tú en la muerte de un ser querido tienes tanta esperanza? ¿Por qué tú estás tan seguro o segura de ir al cielo? Y poderle decir, hubo un momento en el que el gran Dios me volteó a mirar, escuchó mi clamor, vio mi ruina y me rescató de este mundo, me limpió, me perdonó y me llenó de su paz. Ese lenguaje no se escucha en todas partes. Solamente se escucha de personas que realmente han tenido un encuentro con el Señor. Y que no solamente cuentan su propia experiencia, sino que le dicen a la otra persona, tú también puedes encontrar esa paz. La paz que no te da ninguna cosa de las que tú buscas allí afuera, te la da el Señor. El perdón de los pecados, la reconciliación con Dios, eso no lo encuentras afuera, lo encuentras en el Señor. Ven tú a Él. Algo así pasó con Isaac y él encontró también al viviente que lo ve. Encontraba allí inspiración, renovación. Qué importante para cada creyente tener un pozo así, ¿verdad? Me acuerdo de una niña que escuchó del Señor muy poco, pero el Señor tocó su corazón en esa clasecita de escuela dominical. En una escuela, no era escuela dominical, era en una escuela cristiana. Escuchó del Señor un par de horitas, lo que la misionera le pudo decir. Y ella jamás olvidó eso, aunque nunca le permitieron volver allá. Ella creció, maduró, se casó y no tenía ningún lugar tranquilo donde encontrarse con el Señor, el que la había
y alumbrado tanto allí cuando era niña. Y solo tenía un lugar, como un almacén, como se dice aquí, un lugar, un trastero. Allí nadie entraba solo para dejar cosas. Entonces ella podía tener ahí un lugar tranquilo. Y en medio de ese desorden y todo eso que había ahí, ella se encontraba con su Señor. Y más tarde, cuando otra misionera la visitó, entró a ese trastero y dijo, ¿puede ser este el lugar donde te manifestabas tú a esta niña, a esta mujer? Un lugar así que no, a los ojos humanos no invita a nada, no. Es un desorden completo, hay polvo, hay de todo allí. ¿Aquí puede ser el lugar donde visitabas esta hermana? Hermanos, cada uno de nosotros debe tener un lugar así. Un lugar donde se encuentra y se renueva en su encuentro con el Señor. Eso es supremamente importante. Que tengamos un lugar, un momento de nuestro gran trajín, sin móviles, sin pantallas, en la presencia del Señor, con su palabra, para escucharle, para permitir que Él hable por su palabra y que yo le hable por la oración. Es un diálogo. Si hay descuido en eso, y yo sé que este mundo nos invita a descuidar eso, también yo desfallezco. Poco a poco me voy desnutriendo y voy mal, voy de para atrás espiritualmente. Pero si ese momento es muy importante para mí, entonces es el lugar en el que alimento mi corazón, mi alma y renuevo ese gozo y esa paz que hay en la presencia del Señor, en la presencia del viviente que me ve y del viviente que me oye. Y otra vez puedo enfrentar muchos desafíos que este mundo me brinda, porque tan pronto salgo de casa ya tengo el problema. Inclusive a veces sin salir de casa, solo abriendo el móvil, ya tengo varias notificaciones ahí con problemas, con cosas que hay que atender. Es muy importante tomar, si es por la tarde como Isaac, está bien. Con tal es ir a ese lugar que significa tanto para mí. Que tal vez sea un lugar muy raro, sucio, en fin, me lo he buscado yo para que sea un lugar donde puedo estar tranquilo con mi Señor. Pero es muy importante hacerlo para todos nosotros. Capítulo 25 de Génesis. Versículo 7. En el 11 volvemos a encontrar este pozo, pero vamos a leer desde el 7. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años, como vivían en aquel tiempo. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre. Heredad que compró Abraham de los hijos de Ed. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. ¿Y qué sucedió? Y sucedió después de muerto Abraham que Dios bendijo a Isaac su hijo. ¿Y qué pasó? Habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve.
Se volvió tan habitual en él ir a ese lugar que quiso quedarse para siempre ahí. Y no es extraño que esto nos pase, hermanos. Que podamos cada día ir a donde el Señor, a ese lugar, un lugar que arreglo entre Él y yo, y un momento que arreglo entre el Señor y yo, para estar con Él. De tal manera que quiero estar un poco más. Estoy tan bien en su presencia que quiero estar un poco más. Y al siguiente día un poco más, y un poco más, y un poco más, hasta que me quedo allí. Eso es lo que el Señor quiere. Que estemos constantemente en su presencia. Y que aunque sigan los mismos problemas y luchas de este mundo, casi que me puedo llevar el pozo del viviente que me ve conmigo para todas partes. Y el Señor es mi fuente en todos los momentos, enfrentando cualquiera de los desafíos que tiene para mí en esta vida. Hermanos y hermanas, el Señor nos conceda esta gracia de habitar en su presencia constantemente. Y de nuevo la invitación para los que no conocen a ese Dios que puede satisfacernos tan profundamente. Yo creo que hoy el Señor nos ha hecho un llamado. Cuando estaba hablando el hermano Juan Felipe, pensé yo, esto es como un llamado de nuevo que el Señor habla, ofreciendo su sacrificio en la cruz, Isaac, y la fuente de agua de vida, Ismael, para darnos vida. Y yo espero que todos los que estemos aquí le hayamos dicho al Señor o le digamos pronto, Señor, dame de esa agua, para que no vuelva yo a tener sed, ni vuelva a donde siempre voy a sacarla, como dijo la mujer samaritana. Pues que el Señor nos ayude a cada uno.